Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a su repaso de Lección Juvenil Inverso. Damos las gracias por estar conectados en este momento con nosotros, por ver este video y queremos recordarles, como lo hacemos siempre, de que lo puedan compartir en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su Telegram, para que este mensaje, este repaso de lección pueda llegar a más jóvenes y pueda ser de bendición como lo ha sido hasta el momento de hoy. Hoy quiero presentarles a un invitado muy especial. Está con nosotros nuestro pastor Daniel Cairuz. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes y bueno, repasar esta lección tan interesante, tan buena, que tiene lecciones muy importantes para los jóvenes de hoy. Así es, bueno, mi pastor, bienvenido. Esta semana vamos a tratar un tema bastante interesante. Nos vamos a centrar en Hebreos 4, capítulo 4, versículo del 1 al 11, y es titulado Entrar en el descanso. Bueno, la lección nos habla de algo que nos parece un poco impactante, porque nos dice que quizás saber de Jesús no es suficiente para la salvación. ¿Cuál es ese elemento que falta? ¿Qué es lo que falta, mi pastor? Bueno, es interesante porque la lección plantea como tres preguntas, ¿no? Sí. Una de ellas es, por ejemplo, si el sábado es el día de descanso, ¿cómo es posible que haya observadores del sábado estresados? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que el sábado nos da descanso, ninguno de ellos debería estar estresado, ninguno de nosotros, pero sin embargo, tal vez sí lo estamos. Entonces, tal vez tenemos un concepto sobre el sábado que es distorsionado y por eso esta lección es tan buena, ¿no? La clave, lo que falta, el elemento que falta es la fe, ¿no? Okay. O sea, porque podemos hacer todo por requisitos simplemente, podemos hacer porque Dios me lo pide, y bueno, es de 6 a 6 de la tarde, puesta de sol a puesta de sol, pero tal vez no entender realmente el reposo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y simplemente quizás creemos que es un descanso físico. Ajá. Y lo que Dios quiere es mucho más que eso, ¿no? O sea, necesitamos fe para reconocer que no es a partir de nosotros, que nosotros le estamos dejando a Dios un día, ¿no? Cuando uno deja de trabajar ese día, tal vez no tiene ganancias y demás, como vamos a ver después, realmente estamos reconociendo la fe. Pero a Dios lo tenemos que tener absolutamente todos los días, ¿no? Pero ese día es especial, marcado, diferente. Nada de lo que hagamos como requisito va a ser realmente provechoso para nosotros. Porque hay gente que dice, bueno, sí, yo el sábado hago todo y Dios no me bendice, ¿no? Pero capaz que lo hacemos simplemente para por norma algo. O por norma. Exacto, por norma. Y no porque realmente queremos tener la bendición de Dios a través de la obediencia ese día, ¿no? Buenísimo. O sea que ese elemento que falta es la fe en quien nos da el descanso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pastor y queridos jóvenes, interioricemos, analicemos. ¿De qué trata o qué nos habla la lección cuando nos hace referencia de que el descanso sabático es todos los días? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Porque normalmente tenemos la mente creyendo en esto, ¿no? Oh, el sábado es el día sagrado, especial, santificado, y es cierto. Así es. Es cierto. Incluso hace algún tiempito se hizo un estudio, en realidad con algunos músicos, allí tuvimos una reunión, y yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo suma sus estadísticas de Spotify, YouTube y sus plataformas musicales digitales el sábado con diferencia de los otros días, ¿no? Y dice, pastor, es impresionante. Sube la mucho gente más empieza a escuchar mucho más el viernes en la noche. O el sábado en la noche. Y eso, claro, es bueno porque de alguna manera es la santidad del sábado y demás. Sí. Pero Dios quiere que nosotros entremos en su reposo todos los días, ¿no? Si nosotros realmente disfrutamos el sábado, eso va a ser algo que vamos a decir, todos los días no tengo tiempo porque estoy trabajando, porque tengo que atender cosas, y tal vez solamente tengo un ratito para conectarme con Dios. Y entonces cuando eso pasa y lo disfrutamos, claro, el sábado es una bendición porque tenemos todo el día para conectarnos. Así es. Pero si tal vez no nos conectamos en ningún momento con Dios durante la semana, el sábado termina siendo una carga. Así, ¿qué hago? No sé qué hacer porque nunca tuvimos ese contacto en la semana. Entonces eso habla del reposo, que es buscar a Dios, entender que a pesar de que tenga poco tiempo para buscarlo, es como un espacio de reposo que Él me puede dar en medio de todo el movimiento de la semana, ¿no? Así es, o sea que ese descanso sabático todos los días lo que hace es englobar un estilo de vida. Es decir, no solo confiamos en Dios en sábado, sino que confiamos todos los días en Él. Y eso toma como conclusión o centro el día sábado. Toda la semana confiamos en Él,
pero el día sábado se centra en que dejo todo para ya concentrarme en Él y en los demás, ¿verdad? Exactamente. Y a veces nos pasa, yo a veces a mis primos les decía eso, ¿no? Cuando los escuchaba tal vez cantar canciones seculares en sábado, ¿no? Que Sí. uno a veces, si viene escuchando toda la semana algo diferente, el sábado es como un termómetro, ¿no? Que dice, Sí. uno dice, uy, empiezo a cantar algo de repente, y uno dice, uy, feliz sábado, te dicen, ¿no? Como Sí, que, sí. ¿qué pasa? Y el sábado es el termómetro de cómo está nuestra semana en realidad, ¿no? Así es. Y cuánto estamos confiando en Dios en el resto de la semana para que el sábado sea realmente una delicia, ¿no? Y quiero leer una frase que dice acá ese día en Interioriza, que dice, cualquier incrédulo puede descansar de su trabajo físico, pero solo un creyente puede descansar en la obra de Dios, ¿cierto? Especialmente el sábado. Buenísimo. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, aquí hay una frase también que dice, es muy posible que miles de adventistas del séptimo día guarden el sábado, descansan del trabajo secular, pero nunca experimentan lo que Dios llama mi descanso, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso es tremendo, porque yo guardo el sábado todo hace muchos años, pero nunca quizás experimentamos el verdadero descanso. Y eso vale la pena que jóvenes podamos reflexionar sobre eso. Si hasta el día de hoy, y reflexionenlo con sus familias, si hasta el día de hoy también el hecho de que van el sábado a la iglesia significa de que han entrado en el descanso de Dios. Eso es algo que vale la pena reflexionar. Muy bien, mi pastor. Ahora, ¿qué te parece si interpretamos? Pensemos. La lección nos da un énfasis de que no nos olvidemos de algo, de que tenemos que recordar algo que es muy importante. ¿Qué es? Bueno, el sábado siempre cuando leemos el mandamiento del sábado, siempre le damos énfasis al descanso, ¿no? Al descanso. Pero también es al recordar, ¿no? Al recordar. El mandamiento comienza de esa manera. O sea, recuerda, no olvidemos recordar. Exacto. No olvidemos recordar. Y recordar es que, porque el sábado lo que nos muestra es que nosotros somos criaturas de Dios, que Él nos ha creado, que dependemos de Él, que realmente, y eso es lo interesante de hacerlo todos los días. El sábado es el día que lo hago de forma completa y no tengo que depender solo de un día para reconocer que Dios es el creador. Tengo que recordar todos los días cuando me levanto que soy creado por Él, que tengo un propósito, pero Dios nos da ese día especial para decir, bueno, recuerdo que soy criatura, recuerdo que Dios me sustenta, recuerdo que Dios me da la posibilidad de descansar, de no trabajar ese día, Sí. que Él me dio la posibilidad de trabajar todos los demás días, Así que es. es una bendición de Él, y después descanso realmente. Y ese descansar creo que tiene que ver con eso de a pesar de que me pasaba cuando estudiábamos, ¿no? Teníamos compañeros que no tenían esta fe, no tenían esta creencia del sábado, y nos decían, pero ¿cómo hacen ustedes para tener menos días de estudio si el lunes capaz que tempranito en la mañana tienen que un examen, un parcial, algo, y el sábado lo dedican para Dios? Para Dios. Y descansar es, Señor, sí, no tengo tiempo, pero esto te lo dedico a ti. Ajá. Y sé que vas a recompensar porque ahí entendemos que la sabiduría, la inteligencia y todo viene de Dios. Entonces eso es el verdadero descanso, ¿no? Es el verdadero descanso. Sacar nuestra autosuficiencia a un lado y entender que es Él quien actúa, ¿no? Y como lo nombraba aquí la lección en Interpreta, cada mandamiento, cada ley expresada por Dios, lo que hace es hablarnos de un principio. Y un principio no tiene una duración determinada, es decir, un principio es eterno. Y el principio que encierra el sábado es el reconocimiento y la dependencia del Creador. Entonces no olvidamos recordar que Dios es nuestro Creador y que de Él dependemos, que toda nuestra confianza debe estar puesta en Él para nuestro diario vivir y especialmente el sábado, pues tenemos una comunión especial con Él, ¿verdad? Así es, así es. O sea, eso es lo lindo del sábado, ¿no? Tener el propósito claro, el objetivo claro, no desviarnos. Y creo que lo que hace un poquito diferente a los jóvenes adventistas o que tienen esta creencia de los demás es que saben de dónde vienen y saben hacia dónde van. Así y toda es. la semana tienen la posibilidad de recordarlo si realmente lo hacen, ¿no? Claro. Yo quiero, pues, ya para pasar a la siguiente temática, leer una frase que está acá al final de ese día. El día de reposo temporal es una vez a la semana. El reposo espiritual es diario. Los observadores del sábado deben reposar los 7 días de la semana. Para reflexionar. Bueno, ahora pastor, ¿qué te parece si investigamos? Si abrimos nuestra Biblia, nuestras espadas, y queremos que tú escojas un versículo de los que aparecen ahí, para que nos lo puedas leer y compartir,
Y invitamos a los jóvenes que nos están viendo a que ustedes los demás versículos los puedan leer, los puedan quizás hacer un análisis de todos, de qué relación tienen cada uno de ellos con el tema central que estamos viendo hoy y que este sábado en su clase lo puedan compartir. Pastor, ¿cuál fue el texto que...? Bueno, elegí Ezequiel 20, 19 y 20, ¿no? ¿Qué dice? Ezequiel 20, 19 y 20 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Creo que, digamos, investigando y haciendo relación con los versículos claves de esta semana, tienen que ver con decir, bueno, yo tengo que separar ese día. Pero el sábado no es un día simplemente decir, bueno, porque el otro día hablaba incluso con alguien que me decía, bueno, pero ¿por qué puede ser cualquier día? ¿No? Tiene que ser un día que le dedico a Dios. ¿Por qué tiene que ser el sábado? Y acá dice que es una señal entre Dios y nosotros. Y la señal tiene que ver con un tiempo. Ajá. Y tiene que ver con la obediencia. No tiene que ver con 24 horas. Puede ser el domingo, puede ser el lunes. No. Hay un día especial que lo que muestra no es que va a aparecer algo en el cielo espectacular y va a decir, empiecen a reposar en este día. No, tiene que ver con la obediencia, en los tiempos que Dios da. Y entonces cuando nosotros queremos adaptar las cosas a nuestra propia conveniencia, no estamos obedeciendo. Entonces, este versículo nos muestra eso. Tenemos que andar en los estatutos, guardar los preceptos, ponerlos por obra. Hay una cosa que tenemos que hacer. Parece que estamos hablando del descanso, de la inactividad, pero en realidad en esa inactividad lo que estamos haciendo es poniendo por obra lo que tenemos que hacer. Algunos dicen, uy, no, los jóvenes adventistas o tal, no hacen nada, no hacen nada. Quieren dormir ese día. No, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo en acción algo que es muy difícil, que es dejar nuestro orgullo, nuestras actividades para volver a reconocer quién es Dios para nosotros, ¿no? Y de hecho, pues lo hemos nombrado en los anteriores repasos, y es que a veces el sábado nos centramos en lo que no tenemos que hacer y olvidamos lo que sí debemos hacer, que creo que el sábado fue hecho para eso, hacer lo que debemos hacer. Así es, un rabino judío, me gusta a veces leer sobre ellos, ¿no? Y decía, nosotros los sábados somos reyes y sacerdotes. Dice, ¿qué rey, si tiene 24 horas para gobernar, se quedaría dormido? El rey dedicaría su tiempo para servir a otros. Claro, saldría, tendría la oportunidad de hacerlo. Y bueno, eso me hizo bien cuando quería dormir los sábados, ¿no? O sea, es reconocer que es Dios que nos da la posibilidad de ayudar al otro, que nos da el tiempo que Él nos regala para servir. Y eso es lo que tenemos que hacer en sábado, servir porque Dios nos llamó a eso, ¿no? Muy bien. Listo, mi pastor, ahora ¿qué te parece si implicamos? La pluma inspirada nos da unos consejos valiosos como han sido en todas las lecciones y queremos que tú nos puedas leer el párrafo que escogiste. Así es. Bueno, el párrafo dice, al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más que el carácter amante del Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento eran imposibles para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Y aquí está una frase que remarqué. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos, ¿no? A veces cuando hablamos con personas de otras denominaciones, ¿no? Nos dicen, no, pero eso, Jesús vino a cambiar eso, ¿no? Lo que vino Jesús a cambiar es el tipo de observancia que tenían. No era una carga. Cuando el sábado pasa a ser una carga para nosotros y estamos tratando con una flecha de que el sol se baje lo antes posible para volver a nuestras actividades. Agarrotazos bajar el sol. Entonces eso no es disfrutar el sábado. Claro. Eso no es, tendríamos que estar diciendo, uy, se está terminando este momento tan especial. Claro, tristes.
Pero ahí está, muchas veces somos como ellos mismos, ¿no? Como que solo lo hacemos por un requisito. Y Jesús vino a cambiar eso. No vino a cambiar el día de reposo, no vino a decir puede ser cualquier día, sino dice tienen que tener la esencia de lo que es este día, el verdadero concepto del sábado, el Señor lo transmitió. Y ese es el reposo, ¿no? El reposo es confiar y me gusta eso, decir, dedico mis horas, porque el descanso no es, como decíamos antes, ¿no? Físico, ¿no? Porque si bien está comprobado psicológicamente que un día de descanso físico ayuda, el descanso tiene que ver con cambiar mi actividad de todos los días. Y tal vez todos los días lo que hago es preocuparme por mí, por el trabajo, pero ese día puedo servir a otros, ¿no? Y dedicar mi tiempo para ser útil, y eso reconforta la vida, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a tratar de responder una pregunta, mi pastor, que nos hace en la sección de Inquiere. Y es que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre saber de algo y conocer acerca de algo? Y esto, ¿cómo se aplica el sábado? Bueno, nosotros podemos tener toda la teoría del sábado, ¿no? Saber dónde están los versículos, bueno, Éxodo 20, del 8 al 11, Deuteronomio 6, tanto y tanto, Isaías esto y lo otro, y tener toda la teoría y saber, pero si nosotros no la experimentamos, si no la llevamos a la práctica, podemos saber, pero conocer se lo lleva realmente a la práctica cuando lo experimentamos de verdad, ¿no? A mí me pasó colportando, muy cortito cuento eso, que tiene que ver con eso. Sabía sobre el sábado, nací en la iglesia adventista, pero le dije, Señor, si el sábado es tu día de reposo, yo te voy a pedir algo. Lo que te voy a pedir es la doble porción del maná. El viernes saldré a colportar. El sábado te prometo que me dedicaré a la iglesia, no pensaré en los libros, dejaré todo ahí, pero tú tienes que bendecirme el viernes. Y en esa campaña fue increíble. Si yo necesitaba vender 700 pesos argentinos por día para llegar a la beca. Eso es más por día, más o menos. Eso, bueno, hoy es hoy aquí en pesos colombianos serían como, hoy que la moneda argentina está complicada, serían como unos 40, 50 dólares. Ok. Pero en ese momento representaba buena plata, ¿no? Eran como cinco colecciones más o menos. Entonces era bastante. Y yo recuerdo que los viernes volvía a mi casa antes de la puesta del sol y vendía por 1.400. Y era el doble. Y era esa la promesa que yo le pedía a Dios. Amén. O sea, necesito saber que que esto no es solamente una teoría, que esto no le sirvió solamente al pueblo de Israel, sino que también es para mí. Entonces lo sé a través de la teoría y lo conozco a través de la práctica, ¿no? Experimentar eso, ver si realmente Dios sigue obrando como obraba en el Antiguo y Nuevo Testamento y lo hace hoy, ¿no? Y hay otra pregunta que también me parece muy interesante responderla para orientar a nuestros jóvenes, y es, ¿cuál es la diferencia entre día de descanso y estilo de vida de descanso? Bueno, un poquito lo decíamos, ¿no? Lo que Dios nos invita es tener un estilo de vida de descanso, ¿no? Es donde todos los días dependo de Dios, donde todos los días comienzo con Él, donde no solo digo, ay, soy adventista el séptimo día, ¿no? Sino el séptimo día. Ajá. Tengo un día especial, pero lo que me hace vivir ese día especial es porque todos los días busco el reposo de Dios. Nosotros todos los días tenemos estrés, todos los días nos tenemos que levantar temprano, trabajar, estar, pero el que nos da el reposo ese día es el Señor, es Dios. Entonces creo que tener un estilo de vida de descanso tiene que ver con dedicar todos los días a dejar mis ansiedades en los pies de Dios, es decir, Señor, voy a tener luchas, voy a tener dificultades, pero tú puedes darme el descanso que necesito. Tal vez no sea físico el descanso, porque estaré en medio del trabajo, pero sí será mental, será espiritual. Claro. Y es un estilo de vida que te hace vivir diferente, incluso te hace vivir con mayor esperanza y ser más efectivo todavía en lo que uno hace, ¿no? Es un descanso integral de todo, de todo. Muy bien, pastor. Ahora vamos a pasar a la conclusión, a quien invita. Y hablamos al principio de que ese elemento que nos falta, que hace falta para entender el verdadero descanso del sábado y que nosotros podemos tener todos los días, es la fe, ¿cierto? Y la lección nos dice que los verdaderos observadores del sábado entenderán por medio de la fe que todo se sostiene por medio de la palabra de Dios. Es decir, entendemos que Dios, cuando creó el universo, no solo lo creó por su palabra, sino que también lo sostiene. Ese ingrediente es la fe. Pastor, ¿qué invitación quieres hacerle hoy a los jóvenes que en este momento nos están viendo y escuchando,
¿qué consejo quieres darles? Invitación. Bueno, la invitación es a leer la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios sea ese referente, esa guía, para decir, la palabra de Dios tiene el mismo poder que en el momento que fue escrita, ¿no? Muchas historias del Nuevo Testamento, escritas por Juan sobre todo, que fue un evangelio escrito para la segunda generación, nos muestran que los milagros que hacía Jesús, en ninguno de ellos usó su toque, en todos usaba la palabra. Así es. Y entonces eso es lo interesante, saber que la palabra de Dios es la que tiene poder, la que creó todas las cosas, el que hizo todas las cosas. Entonces nosotros confiamos en esa palabra y reclamamos las promesas de esa palabra. Por eso la invitación es a creer en esa palabra. Sí van a haber luchas, sí van a haber dificultades, va a haber momentos donde uno va a decir, uy, capaz que necesito estudiar el sábado, capaz que necesito trabajar en sábado porque no encuentro otro trabajo. Pero lo que yo hago es mostrar obediencia y reconocer que Dios es el creador de todo. Entonces cuando yo reconozco eso, Dios actúa. Tal vez en su tiempo y tal vez tenga que esperar un poquito más, pero vale la pena hacerlo. Por eso la invitación es, como dice allí la semana, invita los hechos de la fe. Que puedas demostrar a través de tu fe con hechos, que la gente pueda ver y reconocer que realmente eres diferente a los demás. Porque a pesar de que aparentemente tengas menos tiempo, aparentemente tengas menos horas de trabajo o menos recursos a partir de tener un día menos, tienes algo mucho más valioso que es la obediencia a Dios, que te va a llevar a ser diferente, a manejar mejor tus recursos, a manejar mejor el tiempo durante la semana, porque sabes que no eres de este mundo, sino que sabes que pronto habrá un sábado eterno en el cielo donde vamos a estar juntos. Así que la invitación especial es esa, que tengas fe en la palabra de Dios y que vivas de acuerdo a ella. Amén, así es, joven. Recordemos eso tan importante que nos ha dicho el pastor, tener fe y una fe constante y confiar en Dios, confiar en Dios. Como lo dice también en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poderlo ver, para poder entender su palabra, para poder tener todo lo que Él ha dicho en nuestro corazón, debemos creer. Pastor Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Un placer, un placer. Es gigante todo lo que uno puede decir de esta lección. Total, sí. Pero seguramente los jóvenes le han sacado el jugo esta semana, le sacarán el jugo para que el sábado la puedan disfrutar con su clase de inmerso, ¿no? Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te puedes despedir de todos los jóvenes? Bueno, un placer, saludos y bueno, seguimos en contacto y que Dios los bendiga y no dejen de estudiar la lección. Gracias, jóvenes, por vernos. Recordamos una vez más a que lo puedan compartir, a que siempre estén conectados con Inverso y los invitamos a que ustedes puedan crear esta clase de Inverso en sus iglesias para que puedan hacer este repaso. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.